El polvo del desierto de Sonora tiene memoria. Se levanta con el viento, no solo como arena, sino como un susurro de historias viejas, de vidas que cruzaron esos caminos y dejaron un eco pegado a los saguaros. Lo sé porque cada vez que mis llantas muerden el asfalto de la carretera Federal 15, siento que no viajo sola. El sol cae a plomo, el aire vibra, y el horizonte parece un lienzo infinito donde Dios ensayó sus atardeceres. Pero para mí, este camino es más que un paisaje, es un camposanto, un lugar sagrado y maldito donde la voz de mi abuelo, Rafael, se quedó anclada para siempre. Mi nombre es Elena, tengo 68 años, el pelo blanco como la sal de guerrero negro, y las manos marcadas por el tiempo, por la tierra que trabajé y por los hijos que crié. Vivo en Tucson, Arizona, desde que me casé, pero mi corazón nunca se mudó de México. Una parte de él, la más importante, se quedó tirada en el kilómetro 123 de esta carretera, junto a los restos de una camioneta Ford del 78 y el cuerpo sin vida del hombre que me enseñó a mirar las estrellas. Han pasado 40 años desde el accidente, o como a mí me gusta llamarlo ahora, lo que nos dijeron que fue un accidente. 40 años, y el dolor no envejece, solo cambia de ropa, se disfraza de nostalgia, de melancolía, de una rabia sorda que a veces, en noches de insomnio, me rasguña el pecho. La última vez que crucé por aquí fue hace 6 meses. Mi hijo menor, Mateo, se casaba en Hermosillo. Le insistí en que quería irme manejando. Mamá, es una locura, son muchas horas, me dijo por teléfono, con esa mezcla de cariño y exasperación que tienen los hijos cuando creen que sus padres se han vuelto frágiles. Pero yo necesitaba ese viaje. Necesitaba el silencio del desierto, el monólogo del motor, la soledad que solo se encuentra cuando el mundo se reduce a una línea de asfalto entre dos nadas. Salí de Tucson al amanecer, con el termo lleno de café de olla y un casete viejo de José Alfredo Jiménez. La música de mi abuelo. Todo iba bien, o tan bien como puede ir un viaje que es también una peregrinación. El sol subía, el café se acababa y las canciones de José Alfredo se sentían como una conversación con fantasmas queridos. Pero al acercarme al kilómetro 123, algo en el aire cambió. Es difícil de explicar. Fue como si la temperatura bajara de golpe, como si el sonido del motor se atenuara y el mundo exterior se pusiera en pausa. El corazón me empezó a latir con una fuerza extraña, un tambor desbocado en la caja de mis costillas. Reduje la velocidad instintivamente, mis ojos buscando algo en la orilla del camino, aunque no sabía qué. Una cruz de metal, oxidada por el sol y los años, marcaba el lugar. Siempre estaba ahí, a veces con flores de plástico descoloridas que algún alma piadosa dejaba. Fue entonces cuando lo escuché, claro como el agua, nítido como si estuviera sentado en el asiento del copiloto. Elena, una sola palabra, mi nombre, pero no era cualquier voz, era su voz, la voz de mi abuelo Rafael, grave, un poco rasposa por los cigarros que nunca dejó, pero con esa ternura que siempre reservaba para mí. Me quedé helada. El pie se me fue al freno y el coche se detuvo en seco en el acotamiento, levantando una nube de polvo rojizo que tardó una eternidad en asentarse. Apagué el motor. El silencio que vino después fue más ensordecedor que cualquier ruido. Solo se oía el silbido del viento y el latido de mi propia sangre en los oídos. Miré a mi alrededor. No había nadie. El desierto se extendía, imperturbable, con sus saguaros como centinelas silenciosos. No había otros coches, ni casas, ni un alma en kilómetros a la redonda. Pensé que me estaba volviendo loca. La edad, el sol, el cansancio del viaje, el peso de los recuerdos. Una alucinación. Sí, eso debía ser. Traté de respirar hondo, de calmarme. Son cosas tuyas, Elena. Estás sugestionada, me dije en voz alta. Pero mi propia voz sonaba lejana, extraña. Pero entonces, lo volví a escuchar. Mija, Elena. Esta vez fue un susurro, pero cargado de una urgencia que me erizó la piel. Venía de fuera, del viento, de la tierra, no lo sé. Pero estaba ahí. Era real. Y no había miedo en esa voz. Había una petición, una tristeza infinita. Cerré los ojos con fuerza.
Las lágrimas empezaron a brotar, calientes, traicioneras. 40 años de duelo contenido se rompieron en ese instante. No lloré por su muerte, no como antes. Lloré porque, por primera vez sentí que él seguía ahí, atrapado en ese pedazo de mundo, y me estaba llamando. Mi abuelo Rafael no era un hombre común, era un roble, fuerte, de pocas palabras pero de principios firmes como la roca volcánica. Había luchado con Villa de joven, o eso contaba entre copas de bacanora, con un brillo de orgullo en los ojos. Después se dedicó a la tierra, a un rancho ganadero que levantó de la nada, con sudor y agallas. Para mí, él era el centro del universo. Me enseñó a leer las nubes para saber si iba a llover, a identificar el canto de los pájaros, a entender que la tierra no nos pertenece, sino que nosotros le pertenecemos a ella. La tierra tiene memoria, mija, me decía, mientras sus manos grandes y callosas me enseñaban a sembrar maíz. Guarda todo lo que le damos, bueno y malo, y un día te lo devuelve. Su muerte nos destrozó. La versión oficial fue simple, un reventón de llanta. La camioneta perdió el control, volcó varias veces. Iba solo. Venía de Magdalena de Quino, de vender unas cabezas de ganado. La policía rural cerró el caso en un par de días. Accidente trágico. Mala suerte. Mi abuela, mi nana Chabelita, nunca lo creyó. A tu abuelo no se le reventaba una llanta, Elena. Ese hombre conocía sus fierros mejor que la palma de su mano. Y esa carretera se la sabía de memoria, hasta con los ojos cerrados, me decía en voz baja, cuando nos quedábamos solas en la cocina. Pero en esos tiempos, ¿qué iba a hacer una mujer viuda en un pueblo de Sonora? ¿Pelear contra quién? La vida sigue, el dolor se guarda, y el silencio se vuelve costumbre. Mi abuela murió 5 años después, llevándose su certeza a la tumba. El rancho se vendió. Mis tíos se repartieron el dinero de la herencia y cada quien hizo su vida. La casa grande, la que mi abuelo construyó con sus propias manos, quedó abandonada por un tiempo antes de que la comprara un forastero que, según decían, hizo una fortuna en bienes raíces en California. Lo último que supe es que la habían remodelado tanto que ya no parecía la misma. Le pusieron una alberca y un portón eléctrico. A veces me pregunto si el nuevo dueño, cuando se sienta en el porche por las noches, escuchará los ecos de nuestras risas, o el sonido de la guitarra de mi abuelo tocando un corrido. Probablemente no. La gente de ahora no sabe escuchar el silencio. Sentada en mi coche, varada en el kilómetro 123, todo esto se me vino encima como una avalancha. La voz de mi abuelo no había sido un truco de mi mente, había sido un llamado, una grieta en el muro del tiempo que me permitía sentir su presencia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 40 años? Napoleon Hill, un autor que mi hijo Mateo admira, escribió que cualquier cosa que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograr. Mi abuelo no era un hombre de letras, pero vivía bajo ese principio. Concebía un rancho próspero en medio de la nada, creía en su trabajo y lo lograba. Y yo, en ese momento, concebí una idea que me pareció una locura, una insensatez. Creí con cada fibra de mi ser que mi abuelo no había muerto en un simple accidente, y supe, con una certeza que me heló los huesos, que tenía que descubrir la verdad. El resto del viaje a Hermosillo fue un borrón. Asistí a la boda de Mateo, sonreí para las fotos, abracé a mi nueva nuera y le di la bendición a mi hijo. Cumplí con mi papel de madre feliz, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba en esa carretera, con el viento susurrando mi nombre. En la fiesta, mientras la banda tocaba y la gente celebraba en una mansión con chef privado que habían rentado para la ocasión, yo me sentía como una espectadora. Veía a mi familia, a mis nietos corriendo por el jardín, a mis otros hijos, ya hombres hechos y derechos conversando y riendo. Una buena vida, una familia unida. Todo gracias al cimiento que mi abuelo Rafael construyó. ¿Y si ese cimiento estaba basado en una mentira? Si su final no fue un acto del destino sino la obra de la maldad de alguien. Mi sobrina, Sofía, la hija de mi hermano mayor, se me acercó. Es una muchacha inteligente, abogada en la Ciudad de México. Siempre ha sido la más curiosa de la familia, la que pregunta por las historias de antes. Viste con una elegancia discreta,
siempre impecable. Esa noche llevaba un vestido que seguramente costó una fortuna y un bolso pequeño, creo que de esos de marca, Louis Vuitton o algo así, que contrastaba con mis zapatos cómodos y mi rebozo de Santa María. «Tía, ¿estás bien?», me preguntó, sentándose a mi lado. «Te he notado muy pensativa toda la noche». La miré. En sus ojos vi la misma chispa de determinación que tenía mi abuelo. Por un momento, quise contárselo todo. La voz, mis sospechas, esa locura que me estaba creciendo por dentro. Pero ¿cómo explicar algo que ni yo misma entendía? «Estoy bien, mija. Es solo la emoción. Ver a tu primo tan feliz me hace pensar en el tiempo, en los que ya no están para verlo». Sofía asintió comprensiva. «En el abuelo Rafael, ¿verdad? Papá siempre dice que a él le hubiera encantado conocer a Mateo. Le hubiera encantado conocerlos a todos», respondí, con un nudo en la garganta. «Oye, Sophie, tú que eres abogada y le sabes a eso de los papeles, ¿sería muy difícil encontrar un expediente viejo? Un reporte de policía de hace 40 años. Ella frunció el ceño, extrañada por mi pregunta. ¿De hace 40 años? Tía, eso es casi imposible. Muchos archivos de esos pueblos se pierden, se queman, o simplemente los tiran. ¿Qué buscas exactamente? El reporte del accidente del abuelo. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Sofía me miró con atención, su mente de abogada trabajando a toda velocidad. «El del abuelo, ¿por qué? ¿Pasó algo?», negué con la cabeza. No, curiosidad nomás. El otro día que venía para acá pasé por el lugar y me puse a pensar. Nunca nadie vio ese reporte, ¿sabes? Solo nos dijeron lo que pasó y ya, nos conformamos. Bueno, era otra época, tía. La gente no cuestionaba tanto a la autoridad, pues tal vez debimos hacerlo», sentencié. Sofía se quedó callada, estudiándome. «Podría intentarlo», dijo finalmente. «Tengo algunos contactos en Sonora. No te prometo nada, pero puedo hacer unas llamadas. Pero necesito que me digas por qué. ¿Qué te hizo pensar en esto ahora?». La miré a los ojos, buscando las palabras. Le contaba la verdad, que su bisabuelo me había llamado desde el más allá en una carretera solitaria. Sonaría a demencia senil. Decidí guardar esa parte para mí, por ahora. «Tengo un presentimiento, mija. Una espinita que se me clavó hace mucho y que apenas ahora me está doliendo de verdad. Llámalo instinto de vieja si quieres. Pero algo dentro de mí me dice que la historia de la muerte de mi abuelo no está completa». Ella no se rió. No me trató como a una anciana con fantasías. Me tomó la mano, su piel suave contra la mía, áspera. «Te creo, tía, y te voy a ayudar. A veces, los presentimientos de las mujeres de esta familia son más certeros que cualquier prueba». Esa noche, en mi cuarto de hotel en Hermosillo, no pude dormir. La música de la fiesta ya se había apagado, pero el eco de la voz de mi abuelo seguía sonando en mi cabeza. Elena. No era una simple palabra, era una llave que abría una puerta que había estado cerrada por 4 décadas. Y yo, Elena, la nieta de Rafael, iba a cruzarla. No sabía qué encontraría del otro lado. Tal vez solo dolor y viejos fantasmas. O tal vez, solo tal vez, encontraría la verdad. Y la verdad, como decía mi abuelo mientras miraba el horizonte de su rancho, siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque tarde 40 años en encontrar el camino. Me levanté y me asomé a la ventana. La ciudad dormía bajo un manto de estrellas. Las mismas estrellas que él me enseñó a nombrar. Sentí una calma extraña, una resolución. Mi plan, aunque vago y nacido de un susurro, ya estaba en marcha. Volvería a Sonora, al pueblo, a ese kilómetro maldito, y no me iría hasta que la tierra me devolviera lo que se había guardado por tanto tiempo. La última historia de mi abuelo. Mi abuela Chabelita era una mujer de fe y de rituales. Cuando algo la preocupaba, prendía una veladora y se sentaba en la cocina a desgranar maíz o a bordar, y en ese silencio encontraba sus respuestas. Decía que el trabajo de las manos calma el ruido de la cabeza. Yo no tenía maíz que desgranar en ese hotel de lujo, pero heredé su método. Saqué mi tejido de la maleta, una chambrita para mi futuro bisnieto, y me senté en el pequeño sofá. Punto por punto, la lana azul se iba convirtiendo en una prenda, y con cada movimiento de las agujas, mis pensamientos se iban ordenando.
¿Qué sabía realmente? Sabía que mi abuelo era un hombre cuidadoso, casi obsesivo con el mantenimiento de sus vehículos. Sabía que amaba la vida y a su familia por encima de todo. No era un hombre imprudente. Sabía que mi abuela, la persona que mejor lo conocía en este mundo, murió con la duda clavada en el alma. Y ahora, sabía que su espíritu, o su memoria, o lo que fuera aquello en la carretera, me estaba pidiendo algo. El plan comenzó a tomar forma, no como un mapa detallado, sino como una brújula que apuntaba en una sola dirección, hacia el pasado. Primero, necesitaba el reporte oficial. Sofía se encargaría de eso. Segundo, necesitaba hablar con la gente del pueblo. Alguien debía recordar algo. En los pueblos chicos, las noticias vuelan y las memorias se guardan como tesoros. Tal vez alguien escuchó algo, vio algo, por insignificante que pareciera en ese entonces. 40 años es mucho tiempo. La gente muere, se muda, olvida. Pero siempre hay alguien que recuerda. Siempre. Tercero, tenía que visitar el lugar del accidente otra vez, pero no de pasada. Quería caminarlo, sentirlo, dejar que la tierra me hablara, como mi abuelo me enseñó. Me di cuenta de que este viaje no era solo por él, era también por mí. Era una forma de cerrar un círculo, de entender una parte de mi propia historia que había quedado en la penumbra. Los últimos años, desde que mi esposo murió, he sentido que mi vida se ha ido encogiendo, reduciéndose a ser la mamá, la abuela, una figura entrañable pero secundaria en la vida de los demás. Esta búsqueda, esta locura, era mía, era un propósito. Napoleon Hill decía que el punto de partida de todo logro es el deseo, y yo, de repente, sentía un deseo ardiente, una necesidad imperiosa de saber. Era un fuego que me calentaba por dentro, que me hacía sentir viva, útil, fuerte, como la nieta de Rafael. La aguja tejió la última puntada de la manga de la chambrita. Afuera, el cielo comenzaba a clarear, pintando el horizonte de tonos naranjas y morados. El nuevo día llegaba, y con él, mi decisión estaba tomada, firme e inquebrantable como un saguaro en medio del desierto. Iba a volver al corazón de Sonora, al lugar donde la vida de mi abuelo terminó, para descubrir cómo y por qué, y no me importaba si me llamaban loca. A veces la locura es solo la razón vista desde otro ángulo, y mi razón, en ese momento, tenía el sonido de una voz que el viento me trajo desde el otro lado de la muerte. La boda de Mateo, con su lujo y su alegría, se sentía ahora como el prólogo de otra historia, la mía, una historia que había esperado 40 años para ser contada, y yo era la única que podía escribirla. Dejé el tejido a un lado, me serví un vaso de agua y miré mi reflejo en la ventana oscura. Vi a una anciana de pelo blanco y arrugas en los ojos, pero detrás de esa imagen, sentí la fuerza de la muchacha que corría por el rancho de la mano de su abuelo, la que aprendió que la tierra nunca olvida, y si la tierra no olvida, yo tampoco. El regreso a Tucson tendría que esperar. Mi nuevo destino estaba a unas horas de distancia, en un pueblo polvoriento que guardaba un secreto que, estaba segura, tenía mi nombre escrito en él. La voz de mi abuelo no fue un final, fue un comienzo, el verdadero comienzo de mi viaje. La memoria es una casa con muchos cuartos. Algunos los visitamos a diario. Están llenos de luz, con los muebles limpios y los recuerdos ordenados. Otros permanecen cerrados con llave, acumulando polvo, telarañas y fantasmas. El cuarto de la muerte de mi abuelo había estado cerrado en mi mente por 40 años. Yo entraba de vez en cuando, de puntillas, dejaba una flor de nostalgia y me iba rápido, sin atreverme a abrir las ventanas o a correr las cortinas. Pero esa noche, después de escuchar su voz, sentí que la puerta se abría de par en par, no por mi voluntad, sino por un viento que soplaba desde el pasado, y en lugar de sentir miedo de lo que pudiera encontrar en la oscuridad, sentí una curiosidad inmensa, una necesidad de entrar y hacer limpieza, de sacar los muebles viejos a la luz del sol y ver qué marcas habían dejado en el suelo. Mi abuelo Rafael era un hombre de rituales. Cada mañana, antes de que saliera el sol, se sentaba en el porche de la casa con una taza de café negro, sin azúcar, y miraba el horizonte. No rezaba con palabras, pero su silencio era una forma de oración.
una conversación con el día que nacía. Yo, a veces, me levantaba a escondidas y lo espiaba desde la ventana. Él parecía tan grande, tan sólido, como si fuera parte del paisaje, una roca más en esa tierra que tanto amaba. Uno tiene que empezar el día sabiendo dónde está parado, mija, me dijo una vez que me descubrió. Si no, el mundo te lleva por delante. Ahora entendía sus palabras. Durante 4 décadas, yo había estado parada sobre un terreno falso, sobre la versión de una historia que nos contaron para salir del paso. Escuchar su voz fue un temblor que agrietó ese suelo, mostrándome que debajo había algo más, algo que necesitaba ser desenterrado. Los recuerdos de él no eran solo imágenes, eran sensaciones. El olor de su ropa, una mezcla de tabaco, tierra y sudor de caballo. El tacto de sus manos, ásperas como la corteza de un mezquite, pero increíblemente suaves cuando me curaban un raspón en la rodilla. El sonido de su risa, una risa rara que solo salía cuando algo de verdad le hacía gracia y que sonaba como un trueno lejano. Estos recuerdos eran mi herencia más valiosa, más que el dinero de la venta del rancho, más que cualquier joya. Eran el mapa que me había guiado toda mi vida, el código moral que me enseñó a distinguir lo bueno de lo malo. Y ese código me decía, me gritaba, que abandonar su memoria a una mentira era la peor de las traiciones. Mi nana Chabelita, en su sabiduría silenciosa, me preparó para este momento sin saberlo. Ella me enseñó a leer a la gente no por lo que decía, sino por lo que callaba. Fíjate en los ojos, Elena. La boca miente, pero los ojos siempre cuentan la verdad aunque no quieran. Me aconsejaba mientras me trenzaba el pelo. Ella nunca creyó la historia del accidente. Yo era muy joven entonces, y mi dolor era tan grande que no me dejaba ver más allá. Pero recuerdo sus noches en vela, su mirada perdida en la flama de las veladoras. No era solo el luto de una viuda, era la frustración de una mujer que sabía que le estaban mintiendo y no tenía el poder para hacer nada. Algún día la verdad se va a saber. Dios es justo aunque a veces se tarde. Suspiraba. Tal vez yo era la respuesta tardía a sus plegarias, la encargada de ajustar las cuentas que ella dejó pendientes. En la fiesta de la boda de Mateo, mientras observaba a la gente bailar y celebrar, me fijé en los detalles que antes me pasaban desapercibidos. El reloj caro en la muñeca de un primo, un Rolex que brillaba bajo las luces. La conversación de otros sobre inversiones y la bolsa de valores. El mundo había cambiado mucho. El dinero se movía de formas que mi abuelo nunca hubiera entendido. Él creía en el valor de una palabra, de un apretón de manos, del trabajo de sol a sol. Su riqueza no estaba en un banco, estaba en su tierra, en su ganado, en el respeto que se había ganado. Y de repente una idea fría se instaló en mi mente. ¿Y si su muerte tuvo que ver con eso? ¿Con su tierra? ¿Con el valor que otros, más ambiciosos, veían en ella? El rancho estaba en una buena zona, con acceso a agua, algo que en Sonora vale más que el oro. Se vendió rápido, quizás demasiado rápido. Mi padre y mis tíos, aturdidos por la tragedia y con la necesidad de seguir adelante, no hicieron muchas preguntas. Aceptaron la primera oferta que les pareció razonable. ¿Quién fue el comprador? Un inversionista de fuera. Nadie lo conocía. Conveniente. Demasiado conveniente. Empecé a conectar puntos que habían estado flotando sueltos en mi memoria. Recuerdo una discusión que mi abuelo tuvo unas semanas antes de morir. Estaba en la cocina y él hablaba por teléfono. Su voz, normalmente calmada, sonaba dura, enojada. Esa tierra no está en venta, ni ahora ni nunca. Es el futuro de mis nietos. Búsquese a otro a quien chamaquear, dijo antes de colgar con fuerza. Yo le pregunté qué pasaba. Me acarició la cabeza y forzó una sonrisa. Negocios, mija. Gente que no entiende un no por respuesta. En ese momento, no le di importancia. Pero ahora, esas palabras resonaban en mi cabeza con un significado nuevo y siniestro. Gente que no entiende un no por respuesta. ¿Qué tan lejos estaría dispuesta a llegar esa gente? Mi decisión ya no era un impulso nacido de una experiencia sobrenatural. Ahora tenía una base, una sospecha lógica. La voz en la carretera no fue el origen de mi duda. Fue el despertador que me sacó de un largo sueño de conformidad. Me di cuenta de que mi misión no era solo un asunto familiar, era un acto de justicia. Por él, por mi abuela,
y por esa versión de mí misma que creció creyendo en un mundo donde las cosas, al final, tienen sentido. Si mi abuelo, el hombre más íntegro que he conocido, pudo ser víctima de una traición, entonces, el mundo estaba más descompuesto de lo que yo pensaba. Y no podía quedarme de brazos cruzados. Sofía me llamó a la mañana siguiente, justo cuando terminaba de empacar mi maleta, no para volver a Tucson, sino para irme a Magdalena, el último lugar donde mi abuelo estuvo con vida. Su voz sonaba intrigada. «Tía, no vas a creer esto. Hice las llamadas que te dije. Al principio puros rodeos, que los archivos de esa época son un desastre, que probablemente no exista nada. Pero mencioné el nombre del abuelo, Rafael Alatorre, a un contacto de mi papá en la Fiscalía de Hermosillo, un señor ya grande, a punto de jubilarse. Hizo una pausa, y yo contuve la respiración. El señor se acordó del caso. Dijo que era muy joven entonces, pero que lo recordaba porque fue muy sonado en la región, un ranchero muy respetado, y me dijo algo raro. Me dijo que el reporte original se perdió. ¿Cómo que se perdió?, pregunté, sintiendo un escalofrío, así como lo oyes. Que hubo una inundación en el archivo municipal años después, y se dañaron muchos expedientes de esa década. Pero aquí viene lo interesante. Él recuerda haber visto el reporte antes de eso, y me dijo que, si su memoria no le falla, en las pertenencias del abuelo que se recuperaron, había un maletín de cuero. Dentro, entre sus papeles, había un sobre con una suma considerable de dinero en efectivo y un contrato de venta preliminar para una parte del rancho. Un contrato que mi abuelo nunca firmó. Cerré los ojos. El maletín, el dinero, el contrato, piezas de un rompecabezas que nadie se había molestado en armar. ¿Y qué pasó con eso? ¿Con el maletín? ¿El dinero?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Se supone que se le entregó a la abuela Chabelita. El reporte lo debería decir, pero como el reporte se perdió, no hay registro oficial de nada. El caso se cerró como accidente. Fin de la historia. Fin de la historia oficial, pero el principio de la mía. Gracias, Sophie. Eres la mejor. Esto es más de lo que esperaba. Tía, ¿qué está pasando? ¿Qué es todo esto? Suenas diferente. Estoy bien, mija. Mejor que nunca. Luego te explico. Ahora tengo que irme. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina, certeza, el dinero, el contrato sin firmar. Mi abuelo no iba solo a vender ganado. Iba a cerrar un trato, o más bien, a rechazarlo. La discusión que escuché por teléfono. Gente que no entiende un no por respuesta. Todo encajaba. No fue un reventón de llanta. Fue una emboscada. Lo sacaron del camino. Le robaron el dinero, el contrato, y le quitaron la vida, haciéndolo parecer un accidente. Ya no era una sospecha. Era una convicción, una verdad que ardía en mi pecho. Salí de la habitación del hotel, caminé por los pasillos alfombrados que olían a limpio y a dinero, y no me sentí intimidada por el lujo que me rodeaba, como a veces me pasaba. Al contrario, sentí una fuerza que emanaba de mi interior, una dignidad que era la herencia directa de mi abuelo. Al pasar por el lobby, vi a un hombre de negocios, trajeado y hablando por su celular, probablemente cerrando un trato millonario. Me miró por un segundo, con esa mirada que no ve, que solo califica. Vio a una viejita con rebozo. No vio a la mujer que estaba a punto de desenterrar un asesinato de hace 40 años. Y eso me dio una ventaja. La gente siempre subestima a las abuelas. Y ese iba a ser su mayor error. Mi viaje a Magdalena no era una simple visita. Era una incursión en territorio enemigo. No sabía quiénes eran los culpables, si seguían vivos, si aún vivían en la región, pero iba a averiguarlo, con la ayuda de Sofía, con los recuerdos como mi guía, y con la voz de mi abuelo como mi brújula. El desierto de Sonora me esperaba, y esta vez no iba a pasar de largo por el kilómetro 123. Iba a detenerme, iba a caminar sobre esa tierra que guardaba el secreto. Y no me iría hasta que me lo contara todo, porque la tierra, como decía mi abuelo, tiene memoria, y su memoria, ahora, era también la mía. El pequeño pueblo de Santa Ana, a pocos kilómetros de Magdalena, no había cambiado mucho en 40 años. Las mismas calles polvorientas,
Las mismas fachadas de adobe descarapeladas por el sol, la misma gente sentada en las banquetas viendo la vida pasar con una lentitud que en la ciudad ya no existe. El tiempo aquí corre a otro ritmo, uno más humano, más pegado a la tierra. Alquilé un cuarto en la única posada del pueblo, un lugar sencillo regentado por una mujer mayor, doña Elvira, de mirada astuta y sonrisa fácil. Dejé mi equipaje y salí a caminar, a sentir el pulso del lugar. Mi plan era simple: escuchar. La gente de los pueblos habla, comparte historias, y en esas historias, a veces, se escapan verdades. Me senté en una banca de la plaza principal, frente a la iglesia cuya campana marcaba las horas con una solemnidad cansada. Un grupo de hombres mayores, con sombreros tejanos y botas gastadas, conversaban animadamente en una esquina. Eran de la edad de mi abuelo o un poco más jóvenes. Seguramente lo conocieron. La clave, me había enseñado mi nana Chabelita, era no parecer desesperada por obtener información. Hay que ser paciente, ganarse la confianza, convertirse en parte del paisaje antes de empezar a hacer preguntas. Compré una nieve de garrafa de un vendedor ambulante y me dediqué a observar, a absorber el ambiente. El sol de la tarde caía, tiñendo el cielo de un naranja intenso, el mismo naranja que recordaba de los atardeceres en el rancho. Un sentimiento de familiaridad y de pérdida me invadió. Estaba en casa, y al mismo tiempo, era una extraña. Un hombre se separó del grupo y caminó hacia mi banca. Era alto, delgado, con el rostro surcado de arrugas profundas como los cañones de la sierra. Usaba un bastón de mezquite. «Elena, ¿eres Elenita, la nieta de Rafael Alatorre?», preguntó, su voz rasposa pero amable. Lo miré, sorprendida. Hacía décadas que nadie me llamaba Elenita. «Sí, señor. Soy yo. Disculpe, ¿lo conozco?». El hombre sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos cansados. «Soy Ismael. Trabajé para tu abuelo en el rancho hace muchos años. Eras una chamaca entonces, siempre corriendo detrás de él». Mi corazón dio un vuelco. Ismael. Claro que lo recordaba. Era uno de los vaqueros de más confianza de mi abuelo. Don Ismael. Claro que me acuerdo. Qué gusto verlo. ¿Cómo ha estado? Nos pusimos a conversar. Le conté de mi vida, de mis hijos, de mis nietos. Él me contó del pueblo, de quienes quedaban de los viejos tiempos y de quienes ya se habían ido. Hablamos por más de una hora, de cosas sin importancia aparente, pero yo sabía que estábamos sentando las bases de algo más. Finalmente, me armé de valor. «Don Ismael, he estado pensando mucho en mi abuelo últimamente». Él asintió. Su mirada se volvió seria. «Un gran hombre tu abuelo. No ha habido otro igual por estas tierras. Justo, trabajador, un hombre de una sola pieza. Por eso me cuesta tanto trabajo creer lo de su muerte», dije bajando la voz. «Un accidente tan tonto, un reventón de llanta». Ismael se quedó callado por un largo rato. Miró hacia el horizonte, como si buscara las palabras en el último rayo de sol. El ruido de la plaza pareció desvanecerse. «Hay accidentes que no son accidentes, Elenita», dijo finalmente sin mirarme. «Hay gente mala en el mundo, gente a la que la ambición le pudre el alma». Mi respiración se atoró en mi pecho. Él lo sabía. Siempre lo supo. «¿Qué pasó ese día, don Ismael? Por favor, si sabe algo, dígamelo. Han pasado 40 años, pero yo necesito saber la verdad». Él suspiró, un sonido largo y pesado, como si soltara un peso que había cargado por décadas. «Tu abuelo se echó encima a gente poderosa, unos empresarios de la capital que querían su tierra a como diera lugar. Le ofrecieron una miseria, y cuando él se negó, lo amenazaron. ¿Los que compraron el rancho después?», pregunté conectando las piezas. «Esos mismos. Llegaron aquí con sus coches caros y sus trajes que no eran para este sol. Se creían dueños del mundo. Tu abuelo los enfrentó. Les dijo que su tierra no tenía precio. La última vez que lo vi, un día antes de que se fuera, me dijo: «Ismael, si algo me pasa, no fue la voluntad de Dios, fue la codicia de los hombres». Las lágrimas nublaron mi vista. Las palabras de Ismael eran la confirmación que mi alma necesitaba. La voz en la carretera no me había engañado. «¿Y por qué nadie dijo nada? ¿Por qué callaron?», pregunté, con una mezcla de dolor y rabia.
Ismael finalmente me miró, y en sus ojos vi el reflejo de un miedo antiguo. Miedo, mija. Miedo. Esta gente tenía mucho poder, mucho dinero. Compraron a la policía, al presidente municipal. Nos amenazaron a todos los que trabajábamos para tu abuelo. Nos dijeron que si abríamos la boca nos pasaría lo mismo que a él, o peor, a nuestras familias. Éramos gente humilde, Elena, con hijos que mantener. ¿Qué podíamos hacer? Callar y agachar la cabeza. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. La historia oculta, el secreto a voces del pueblo, por fin me había sido revelada. No por un reporte policial perdido, sino por la memoria de un hombre leal que había guardado la verdad como una brasa ardiente en su corazón. Ya no hay que tener miedo, don Ismael, le dije, mi voz temblando pero firme. Esa gente le quitó la vida a mi abuelo, pero no nos van a quitar su memoria. Y yo no me voy de aquí hasta que todo el mundo sepa la clase de hombre que fue Rafael Alatorre y la clase de cobardes que lo mataron. Don Ismael me miró, y por primera vez en toda la conversación, vi una chispa de esperanza en sus ojos, una esperanza que llevaba 40 años dormida. Tal vez tengas razón, Elenita. Tal vez ya es tiempo. Ya es tiempo de que la tierra de Sonora devuelva la verdad que se tragó hace tanto. El sol se había ocultado por completo, pero para mí, la noche no traía oscuridad, sino una claridad cegadora. Sabía quiénes eran los enemigos. Sabía cuál era el móvil. Ahora solo faltaba encontrar la manera de probarlo. Mi búsqueda apenas comenzaba, pero ya no estaba sola. Tenía la memoria de un vaquero leal, la ayuda de una sobrina abogada, y la bendición de un abuelo que, desde algún lugar más allá de las estrellas, me había llamado por mi nombre para que terminara la pelea que él empezó. Y por su honor, no iba a fallarle. La conversación con don Ismael fue como encontrar un mapa en medio de un laberinto. Por primera vez, tenía nombres, un rostro para el enemigo. Empresarios de la capital. La corporación que finalmente compró el rancho se llamaba Desarrollos del Sol. Un nombre irónico y cruel. El sol de mi abuelo, el que él saludaba cada mañana, había sido eclipsado por la sombra de su codicia. Sofía, con su habilidad para navegar en los registros públicos, no tardó en darme los nombres de los dueños originales de esa empresa, los hermanos Valdivia, Ricardo y Fernando Valdivia, apellidos que no me decían nada, pero que a partir de ese momento se convirtieron en mi obsesión. Mi siguiente paso era encontrar pruebas. El testimonio de Ismael era poderoso, pero era su palabra contra la de hombres que seguramente habían pasado los últimos 40 años construyendo murallas de dinero y poder a su alrededor. Necesitaba algo tangible, algo que ni el mejor abogado pudiera desacreditar. Recordé lo que Sofía me había contado sobre el maletín de mi abuelo, el que supuestamente contenía el dinero y el contrato sin firmar, el maletín que le fue entregado a mi abuela y que luego desapareció de la historia. ¿Realmente se lo entregaron? ¿O fue otra pieza que la policía corrupta hizo perder? Mi nana Chabelita era una mujer meticulosa, guardaba todo, cartas, recibos, fotografías. Si ese maletín llegó a sus manos, ella lo habría guardado en un lugar seguro. Decidí que tenía que volver a la casa del rancho. Sabía que era una locura. Ahora pertenecía a otras personas, probablemente a la misma familia Valdivia. Pero sentía, con una certeza visceral, que la respuesta estaba allí, entre esas paredes de adobe que habían sido testigos de todo. Mi abuelo tenía un pequeño despacho, una habitación donde guardaba sus papeles importantes. Tenía un viejo escritorio de roble con un compartimento secreto. Era nuestro juego cuando yo era niña. Adivina dónde escondía el dulce, Elenita. Siempre lo escondía allí. ¿Era posible que mi abuela, conociendo ese escondite, hubiera guardado algo importante, algo que sobrevivió a la venta y a los nuevos dueños? Era una posibilidad remota, una aguja en un pajar, pero era la única que tenía. Llegar al rancho fue como recibir un golpe en el estómago. La fachada había sido pintada de un blanco chillón que lastimaba los ojos. El porche de madera donde mi abuelo tomaba su café había sido reemplazado por uno de cemento pulido, frío e impersonal. El gran mezquite que daba sombra a la entrada, el árbol donde me columpiaba, había sido talado. En su lugar, había palmeras traídas de otro lugar,
que lucían fuera de contexto, como invitados a una fiesta a la que no pertenecen. El portón eléctrico, alto y negro, era una barrera que gritaba prohibido el paso. Me detuve en el camino de tierra, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Habían intentado borrar a mi abuelo de su propia tierra, pero no lo habían logrado del todo. La forma de la casa, la silueta de los cerros detrás de ella, el olor del aire, la esencia de mi hogar seguía allí, luchando por respirar bajo capas de mal gusto y dinero nuevo. Durante 2 días, vigilé la casa desde la distancia. Aprendí las rutinas. Un jardinero llegaba por las mañanas. Un coche lujoso, un BMW último modelo, salía alrededor de las 10 y no regresaba hasta el anochecer. Parecía que solo una persona vivía allí, una mujer, por lo que pude ver. Averigüé que se trataba de Laura Valdivia, la viuda de Ricardo, uno de los hermanos. Fernando, el otro, había muerto hacía años, así que ella era la reina de este reino robado. Mi plan era arriesgado, probablemente ilegal, pero la justicia, a veces, requiere que uno se salga del camino marcado. Una noche, vestida con ropa oscura, con el corazón martillándome en el pecho, salté la cerca trasera del rancho. Era una cerca baja, la original, que los Valdivia no se habían molestado en cambiar. Me moví entre las sombras, siguiendo los caminos que mis pies recordaban de memoria. La casa estaba a oscuras, a excepción de una luz tenue en el segundo piso. La viuda dormía. La puerta del despacho, que ahora parecía ser una especie de biblioteca, estaba cerrada pero sin llave. Entré. El olor a libro viejo y a cera para muebles había reemplazado el olor a tabaco y a cuero, pero el escritorio, mi viejo cómplice de juegos, seguía allí. Era demasiado grande y pesado como para que se hubieran deshecho de él. Mis manos temblorosas buscaron el resorte oculto bajo la moldura. Lo presioné. El clic suave que hizo el mecanismo al liberarse fue el sonido más dulce que había escuchado en mi vida. El compartimento secreto se abrió. Dentro no había un maletín, pero sí un sobre de Manila, amarillento por el tiempo. Y dentro del sobre estaba todo. El contrato de venta preliminar, con el nombre de Desarrollos del Sol y una cifra ridículamente baja. Y debajo, la firma de los hermanos Valdivia, pero el espacio para la firma de mi abuelo estaba vacío. Había también una carta, escrita con la caligrafía elegante y firme de mi nana Chabelita. La carta estaba dirigida a mí, mi querida Helenita. Comenzaba. Mi aliento se cortó. La había escrito poco antes de morir. Me explicaba que un policía joven, con la culpa carcomiéndole la conciencia, le había entregado el sobre en secreto, advirtiéndole que no dijera nada, que su vida corría peligro. Le dijo que su esposo no había muerto en un accidente, que lo habían asesinado por ese contrato. Mi abuela, sabiendo que no podía luchar contra ellos, decidió guardar la prueba, esperando el momento adecuado, esperando a que alguien de la familia tuviera la fuerza y el valor para buscar justicia. Sabía que serías tú, mija, escribía. Tú tienes el corazón de tu abuelo, fuerte y terco. Cuando leas esto sabrás qué hacer. No dejes que se salgan con la suya. Hazlo por tu abuelo, por mí, y por la verdad. La verdad es lo único que nos hace libres. Junto a la carta y el contrato había algo más. Un pequeño diario de bolsillo. Era de mi abuelo. En las últimas páginas, escritas el mismo día de su muerte, relataba la reunión con los Valdivia en Magdalena. Describía sus amenazas, su prepotencia. Estos hombres no tienen alma, escribió. Creen que todo se puede comprar. Hoy me ofrecieron dinero o plomo. Elegí mi dignidad. Me voy de regreso al rancho. Siento que me siguen. Si algo me pasa, que Dios perdone sus almas, porque yo no lo haré. Lloré en silencio, abrazando esos papeles contra mi pecho. Eran la voz de mis abuelos, hablándome desde la tumba. Eran la prueba, la pistola humeante, la llave para derrumbar un imperio construido sobre una tumba. Salí de la casa como había entrado, como una sombra, pero ya no era la misma. Ahora era la portadora de una verdad que quemaba, un instrumento de una justicia que había esperado 40 años. A la mañana siguiente llamé a Sofía. Le conté todo, mi voz quebrándose por la emoción. Hubo un silencio en la línea, y luego su voz, llena de asombro y de furia. Tía, esto es una bomba. Con ese diario y la carta de la abuela tenemos un caso muy fuerte.
No solo por el asesinato, que será difícil de probar después de tanto tiempo, sino por fraude, extorsión. Podemos destruir su reputación y su empresa. No quiero solo su reputación, Sophie. Quiero que el mundo sepa que mi abuelo fue asesinado. Quiero que el nombre de Rafael Alatorre sea limpiado, le dije con una determinación de acero. Lo haremos, tía. Te lo juro. Viajo a Sonora mañana mismo. Nos reuniremos con ese contacto de la fiscalía. Vamos a hacer que se arrepientan de haberse cruzado con la familia Alatorre. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi cuarto en la posada. El sol de Sonora brillaba con fuerza. Por primera vez en 40 años, no sentía el peso del duelo, sino la ligereza de la verdad. El camino que tenía por delante sería difícil. Los Valdivia no se rendirían fácilmente. Usarían su dinero, sus influencias, sus ejércitos de abogados. Pero yo tenía algo que ellos no tenían. Tenía la verdad. Tenía el amor de mis abuelos como escudo. Y tenía la certeza de que, aunque tardara, la justicia siempre llega para quienes tienen la paciencia y el coraje de esperarla. Mi abuelo me había llamado desde esa carretera no solo para que supiera la verdad, sino para que la hiciera valer. Y eso, exactamente, era lo que iba a hacer. La llegada de Sofía a Santa Ana fue como la de un general que llega a reforzar a una tropa cansada. Trajo consigo la energía de la ciudad, una mente legal brillante y una furia fría que me recordó a mi abuelo cuando alguien intentaba pasarse de listo. Nos reunimos en mi pequeño cuarto de la posada, que se convirtió en nuestro cuartel general. Extendimos los documentos sobre la cama, la carta de mi abuela, el diario de mi abuelo, el contrato sin firmar. Eran reliquias de una batalla antigua que estábamos a punto de reanudar. Lo primero es la seguridad, tía, dijo Sofía, su tono profesional tomando el control. Laura Valdivia no sabe que estuviste en su casa, pero si se entera de que estamos investigando, podría ponerse nerviosa. Y gente nerviosa con mucho que perder hace cosas estúpidas. Don Ismael y su familia también podrían estar en riesgo. Decidimos movernos con cautela. Sofía contactó al fiscal amigo de su padre, un hombre llamado Armando Castillo, quien accedió a reunirse con nosotras en secreto. La reunión fue en un pequeño café en Magdalena, un lugar discreto. Castillo era un hombre al borde de la jubilación, con una mirada que había visto demasiado. Escuchó nuestra historia con atención, examinó los documentos con manos cuidadosas, como si tocara algo sagrado. Cuando terminó de leer el diario de mi abuelo, levantó la vista y sus ojos estaban húmedos. Yo era un novato cuando pasó lo de don Rafael, dijo con voz queda. Todo el mundo en la comandancia sabía que no había sido un accidente. El comandante de ese entonces recibió una llamada de muy arriba y nos ordenó cerrar el caso. Dijo que era por el bien del progreso del Estado. Los Valdivia prometían inversiones, empleos, una mentira que muchos quisieron creer. ¿Y ahora? ¿Nos ayudará?, pregunté, mi corazón en un puño. Castillo suspiró. Estoy a 2 meses de jubilarme. Podría simplemente ignorar esto y retirarme a pescar, pero le debo algo a su abuelo. Le debo algo a mi propia conciencia. Sí, las voy a ayudar. No podemos acusarlos de homicidio, el crimen ya prescribió y no tenemos pruebas forenses. Pero el fraude, la conspiración, la extorsión, esos son delitos que podemos revivir. El diario es una prueba contundente de la extorsión. La compra del rancho a un precio irrisorio justo después de su muerte es evidencia circunstancial muy fuerte. Podemos abrir una investigación oficial. Fue el primer rayo de luz en un túnel muy largo. Con el respaldo de la fiscalía, aunque fuera extraoficial al principio, ya no éramos 2 mujeres solas contra un imperio. Éramos la justicia, poniéndose en marcha. La noticia de que el caso Alatorre se estaba reabriendo corrió por el pueblo como un reguero de pólvora. La gente empezó a hablar. Historias que habían estado susurradas por 40 años comenzaron a decirse en voz alta. Otros ex trabajadores del rancho se acercaron a don Ismael, confirmando su historia, añadiendo detalles. Uno recordó haber visto un coche extraño, sin placas, rondando el rancho los días previos a la muerte de mi abuelo. Otro, un primo del policía que le entregó el sobre a mi abuela, confirmó la historia del soborno y el encubrimiento. El miedo, esa mordaza invisible, comenzaba a aflojarse. La gente veía en mí, en mi regreso,
una oportunidad de redención colectiva, de sanar una herida que había infectado al pueblo por demasiado tiempo. Por supuesto, los Valdivia no se quedaron de brazos cruzados. Un día, mientras caminaba por la plaza, un coche de lujo con vidrios polarizados se detuvo a mi lado. La ventanilla trasera bajó y vi a una mujer de mi edad, vestida con un traje de diseñador que parecía fuera de lugar en el pueblo polvoriento. Su rostro estaba tenso, sus ojos fríos como el acero. Era Laura Valdivia. «Usted debe ser Elena Alatorre», dijo, su voz destilando un desprecio mal disimulado. «He oído que anda revolviendo el pasado. Le doy un consejo de amiga. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Por su bien». La miré directamente a los ojos, sin miedo. Vi en ella no a una villana de película, sino a una mujer asustada, atrincherada en una fortaleza de mentiras. «La verdad no se puede enterrar para siempre, señora Valdivia. Tarde o temprano siempre encuentra una grieta para salir a la luz. Y la verdad, sobre la muerte de mi abuelo y el robo de su tierra, ya encontró la suya». Le respondí con calma. Su rostro se contrajo en una mueca de ira. «No sabe con quién se está metiendo. Mi esposo fue un hombre de negocios visionario. Usted es solo una vieja resentida. Mi abuelo fue un hombre de honor. Su esposo, un ladrón y un asesino. Y yo no estoy resentida. Estoy aquí para reclamar lo que es nuestro, la verdad. Que tenga buen día». Me di la vuelta y seguí caminando, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Sabía que la había sacudido. La amenaza no me intimidó. Al contrario, me confirmó que íbamos por el buen camino. La gente como ella solo amenaza cuando se siente acorralada. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Sofía, trabajando con el fiscal Castillo, preparaba el caso legal. Yo me dediqué a reunir los testimonios de la gente del pueblo, a documentar el legado de mi abuelo, a reconstruir no solo su muerte, sino su vida. Cada historia que escuchaba era un ladrillo más en el monumento a su memoria. Descubrí que había ayudado a muchas familias, que había prestado dinero sin cobrar intereses, que había financiado la construcción de la pequeña escuela del pueblo. No solo le habían quitado la vida a un hombre, le habían robado al pueblo a uno de sus pilares. La presión mediática comenzó a crecer. Un periodista local, joven e idealista, se interesó por la historia y publicó un primer artículo en un periódico de Hermosillo. El titular era explosivo. «El fantasma de un ranchero honorable acusa a una de las familias más ricas de Sonora». La historia se viralizó. Canales de televisión nacionales empezaron a llamar. La bola de nieve estaba rodando y haciéndose más grande, imparable. En medio de todo esto, Sofía descubrió algo crucial. Investigando las finanzas de Desarrollos del Sol, encontró un patrón de comportamiento. Los Valdivia habían usado el mismo método en otras partes del país. Encontrar a un terrateniente que se negaba a vender, presionarlo, y luego, convenientemente, el terrateniente sufría un accidente o desaparecía, y sus herederos, asustados o desinformados, vendían la propiedad por una fracción de su valor. El asesinato de mi abuelo no fue un hecho aislado, era su modelo de negocio. Con esta nueva evidencia, el caso dio un vuelco. Ya no era solo la historia de un ranchero de Sonora. Era un caso de crimen organizado, de una red de corrupción que se extendía por décadas. La Fiscalía General del Estado tuvo que intervenir. Se emitieron órdenes de cateo para las oficinas de la empresa y la residencia de Laura Valdivia. El día que la policía llegó al rancho de mi abuelo, ahora la mansión de la viuda, todo el pueblo salió a ver. No era un acto de morbo, era un acto de justicia poética. Ver a los agentes entrar por ese portón eléctrico que había simbolizado la impunidad por tanto tiempo, fue como ver caer un muro. Don Ismael estaba a mi lado, sus ojos llenos de lágrimas. «Tu abuelo estaría orgulloso de ti, Elenita. Muy orgulloso». Dentro de la casa, en una caja fuerte, encontraron lo que faltaba, los registros contables originales de la empresa, donde se detallaban pagos a funcionarios y a un grupo de matones a sueldo. También encontraron el maletín de cuero de mi abuelo. Laura Valdivia lo había guardado como un trofeo macabro. Dentro, aún estaban sus iniciales grabadas, R.A. La detención de Laura Valdivia fue noticia nacional. Las fotos de ella,
con su ropa de Chanel y su rostro descompuesto por la humillación, salieron en todos los periódicos. El imperio de los Valdivia, construido sobre la sangre y la codicia, comenzó a desmoronarse. Se abrieron investigaciones sobre sus otros negocios, y más víctimas empezaron a alzar la voz. Mi misión estaba casi cumplida. La verdad estaba a la luz del día, para que todos la vieran. Pero aún faltaba algo. Un último acto para cerrar el círculo. Una semana después, organicé una misa en la pequeña iglesia del pueblo, en honor a mi abuelo y a mi abuela. La iglesia estaba a reventar. No solo la gente del pueblo, sino personas de toda la región que habían conocido a mi abuelo, vinieron a presentar sus respetos. Después de la misa, todos caminamos en procesión hasta el kilómetro 123. En la orilla de la carretera, donde por 40 años solo hubo una cruz oxidada, ahora habíamos colocado una pequeña placa de bronce. Decía, aquí fue llamado a la casa de Dios Rafael Alatorre, un hombre justo cuya vida fue arrebatada por la codicia, pero cuyo legado de honor y verdad vivirá para siempre en nuestros corazones. Hicimos una oración. El sol del desierto caía, pintando el cielo con los mismos colores que mi abuelo amaba. El viento soplaba, pero ya no era un susurro de tristeza. Era un viento de paz. Sentí una mano en mi hombro. Era Mateo, mi hijo. Había venido desde Hermosillo con toda mi familia para estar conmigo. Estoy tan orgulloso de ti, mamá, me dijo, su voz ahogada por la emoción. Miré a mi alrededor, vi a mi familia, a la gente del pueblo, a don Ismael, todos unidos por la memoria de un hombre bueno. La justicia legal seguiría su curso, pero la verdadera justicia ya se había logrado. Estaba en la comunidad reunida, en la verdad restaurada, en el honor de mi abuelo brillando más fuerte que nunca. Ya no sentía la necesidad de escuchar la voz de mi abuelo de nuevo. Ya no tenía nada que pedirme. Su alma, por fin, podía descansar en paz, y la mía también. El polvo del desierto de Sonora seguía teniendo memoria, pero ahora, gracias a un susurro en el viento, contaba una historia diferente. No una historia de tragedia y olvido, sino una de amor, perseverancia y justicia. Una historia que demostraba que una sola voz, la voz de la verdad, por más tiempo que haya sido silenciada, al final, siempre se hace oír. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si por un instante el alma flotara por encima del tiempo
y regresara al cuerpo con más paz, no una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia te acompañó, déjame un comentario, y sigue nuestro canal para más reflexiones como esta. Me encantaría saber qué te pareció y qué otras historias o asuntos te gustaría que exploráramos juntos. Cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás leyendo? Me llena el corazón saber hasta dónde llegan nuestras palabras. Como un pequeño gesto de agradecimiento por tu tiempo, he dejado en el primer comentario fijado unas recetas de tés relajantes y unos postres sin azúcar, que a mí me ayudan a encontrar calma en los días difíciles. Espero que te sirvan. Gracias por estar aquí. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos.